Hola, hola, mis queridos exploradores de historias y emociones. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí, en este rincón donde desmenuzamos los momentos más intensos y los giros más inesperados de nuestras series favoritas. Hoy prepárense para un viaje cargado de tensión, de sorpresas que nos dejarán con la boca abierta y de reacciones que van a cambiarlo todo. Sí, señores y señoras, hoy nos sumergimos de lleno en el universo de Kerem y Ande, una pareja que nos ha regalado instantes de ensueño, pero también momentos de angustia que nos han tenido al filo del asiento. Ya saben, esos instantes donde el amor y el caos parecen ir de la mano. Hoy vamos a hablar de ese momento crucial, ese punto de inflexión en la historia de nuestros protagonistas, donde Kerem, el hombre de hielo que a veces parece no tener sentimientos, hace algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y no hablo de un gesto cualquiera, no, hablamos de una acción que desata un terremoto emocional entre todos los personajes, una reacción que nos dejará pensando, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hay detrás de esa fachada de tipo duro? ¿Realmente entendemos a Kerem? Si todo esto les suena interesante, si les gusta adentrarse en las profundidades de las relaciones y analizar cada mirada, cada palabra, cada movimiento, les recomiendo que se acomoden, se preparen su bebida favorita y por favor, no olviden suscribirse al canal. Tenemos una comunidad increíble aquí, que disfruta tanto como yo de estas charlas y análisis, y nos encantaría que formaran parte de ella. Así que sin más preámbulos vamos a desentrañar este misterio, esta explosión de emociones que nos dejó a todos con el corazón en la garganta. Que comience el análisis. Bien, adentrémonos en esta escena que ha generado tanto revuelo, esa en la que Kerem, aparentemente impasible y autosuficiente, de repente decide hacer algo completamente inesperado, pedir ayuda a Ande. ¿Pero por qué esto es tan impactante? A ver, vamos a analizarlo desde varias perspectivas. Primero consideremos el contexto. Kerem, a lo largo de la serie, se ha construido una imagen de hombre que lo puede todo, que no necesita a nadie, un tipo que se las arregla solo ante cualquier adversidad. Es este personaje que se niega a mostrar sus vulnerabilidades, que prefiere cargar con sus problemas en silencio, antes que pedir ayuda a alguien, incluso si esa persona es Ande, a quien él, bueno, ya sabemos, a quien le tiene un cariño especial, por decirlo de forma sutil. Por eso su acto de pedir auxilio se convierte en un quiebre en su comportamiento habitual, un cambio que nos muestra una faceta que desconocíamos. Es como si, de repente, el muro que ha construido alrededor de sí mismo empezara a derrumbarse, ladrillo a ladrillo, dejando ver la fragilidad que se esconde detrás de su coraza. Y claro, este cambio no solo es significativo para nosotros como espectadores, sino que también lo es para el resto de los personajes, especialmente para Ande. Ella, que siempre ha estado ahí, apoyándolo en silencio, observándolo desde la distancia, de repente se encuentra con que Kerem, ese hombre que parece tan inaccesible, necesita de ella. Y no es un favor cualquiera, no es algo superficial, sino una ayuda que toca un punto muy sensible, una vulnerabilidad que Kerem nunca antes se había atrevido a mostrar. La reacción de Ande, por supuesto, es de absoluta sorpresa. Sus ojos se abren como platos, su mandíbula cae ligeramente, un gesto que nos dice que está procesando esta información tan impactante, que no esperaba para nada esta situación. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque la reacción de Ande no se limita a la sorpresa, también hay una mezcla de preocupación y, me atrevo a decir, una pequeña punzada de esperanza. Preocupación porque sabe que Kerem no es de los que pide favores a la ligera, así que si le está solicitando ayuda es porque realmente la necesita. Y esperanza porque este gesto parece confirmar sus sospechas, esa intuición que le dice que debajo de esa capa de indiferencia hay un hombre que la necesita, que confía en ella. Pero también es crucial observar la reacción del resto del grupo, los amigos de Kerem y Ande, sus familiares, todos aquellos que han sido testigos de su relación, o mejor dicho, de su no relación. Ellos también están igual de sorprendidos que nosotros, con miradas que van del asombro a la incredulidad, preguntándose si realmente están viendo lo que creen ver. ¿Acaso Kerem se está ablandando? ¿Es posible que el muro que lo separa de Ande se esté desmoronando? Este momento no solo pone a prueba a Kerem y Ande individualmente, sino que también pone a prueba la percepción que tienen los demás sobre ellos, la dinámica que han establecido y las expectativas que se han generado. Nos plantea preguntas muy interesantes. ¿Qué significa para Kerem pedir ayuda después de tanto tiempo? ¿Qué implica este gesto en la evolución de su relación con Ande? ¿Será este el punto de inflexión que los lleve a acercarse finalmente? Todas estas interrogantes son las que hacen que este momento sea tan apasionante, tan intrigante y tan cargado de potencial.
Si profundizamos un poco más en el personaje de Kerem, nos damos cuenta de que esta acción, aparentemente simple, es en realidad un paso enorme para él. Kerem ha vivido toda su vida reprimiendo sus emociones, escondiendo sus vulnerabilidades, construyendo una imagen de fortaleza que lo ha mantenido alejado de los demás, incluso de aquellas personas que más le importan. Su negativa a pedir ayuda es, en realidad, una forma de autoprotección, una barrera que ha levantado para evitar sentirse herido, para no mostrarse vulnerable ante los demás. Así que cuando vemos a Kerem pedir ayuda a Ande, estamos presenciando un momento de gran valentía, un acto de honestidad consigo mismo que requiere un gran coraje. Está reconociendo, de alguna manera, que no lo puede todo, que necesita a alguien, que no tiene que cargar con todo el peso solo. Y no solo está reconociendo su debilidad, sino que además está confiando en Ande, está depositando en ella una parte de su ser, una parte que hasta ahora había mantenido oculta. Este acto de confianza es también una declaración, una señal de que Ande significa algo especial para él, que su opinión y su apoyo son importantes. Es un cambio de actitud que nos hace preguntarnos si este es el comienzo de una nueva etapa para Kerem, una etapa en la que se permite ser más vulnerable, más honesto y quizás más feliz. ¿Y qué podemos decir de Ande? Su reacción, como mencionamos antes, es una mezcla de emociones que nos muestra la profundidad de sus sentimientos hacia Kerem. La sorpresa inicial da paso a una preocupación genuina, a un deseo de ayudarlo, de estar ahí para él en este momento de debilidad. Es como si Ande hubiese estado esperando este momento, esperando que Kerem se diera cuenta de que no está solo, de que ella está dispuesta a apoyarlo incondicionalmente. Pero más allá de la preocupación, también hay una pequeña esperanza que se enciende en su corazón. La esperanza de que este gesto marque un punto de inflexión en su relación, que Kerem empiece a verla no solo como una amiga, sino como alguien en quien puede confiar, alguien con quien puede ser vulnerable y sincero. Esta esperanza es la que le da fuerza para actuar, para dejar de lado la indecisión y para lanzarse de lleno a ayudar a Kerem, sin importar los obstáculos. Y por supuesto, este momento tiene un impacto tremendo en la dinámica entre ellos, una dinámica que hasta ahora ha estado marcada por la tensión, la distancia y los malentendidos. El hecho de que Kerem pida ayuda a Ande cambia las reglas del juego, los obliga a interactuar de una manera diferente, a mostrarse más vulnerables y a confiar el uno en el otro. Ya no se trata solo de miradas furtivas, de encuentros casuales o de conversaciones tensas, sino de una conexión más profunda, una conexión basada en la necesidad y la confianza. Esta nueva dinámica es la que nos tiene a todos tan expectantes, porque nos hace preguntarnos si este es el inicio de una relación más sincera y honesta, o si todo volverá a la misma tensión de antes. Pero claro, no podemos olvidar la reacción del resto de los personajes. Cada uno de ellos tiene su propia percepción de la situación, sus propias interpretaciones de las acciones de Kerem y Ande. Algunos ven este momento como una prueba de fuego para su relación, una oportunidad para que se acerquen y superen sus diferencias. Otros, por el contrario, se mantienen escépticos, pensando que todo volverá a la normalidad y que Kerem volverá a su comportamiento distante y reservado. Y están también aquellos que, movidos por la envidia o los celos, intentarán sabotear este acercamiento entre Kerem y Ande, creando conflictos y sembrando dudas. En este sentido, la reacción de los personajes secundarios es fundamental para comprender las tensiones y los conflictos que se avecinan. Sus acciones y sus palabras pueden influir en la relación de Kerem y Ande, acercándolos o alejándolos, dependiendo de sus intereses y motivaciones. Por eso es fundamental prestar atención a los detalles, a las miradas, a los gestos y a las palabras de cada personaje, ya que estos pueden dar pistas sobre lo que está por venir. Y aquí es donde la serie se pone realmente interesante, porque nos plantea una serie de interrogantes que nos mantienen enganchados. ¿Qué tipo de ayuda necesita realmente Kerem? ¿Cómo reaccionará Ande ante esta nueva situación? ¿Serán capaces de superar las adversidades y construir una relación más sólida? Y lo más importante de todo, ¿será este el momento en el que Kerem se permita ser vulnerable y honesto consigo mismo y con los demás? Estas son las preguntas que nos mantendrán pegados a la pantalla, esperando con impaciencia el siguiente capítulo. Y no podemos olvidar que esta no es solo la historia de Kerem y Ande, sino que también es un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas. Nos muestra cómo las personas construimos muros alrededor de nosotros mismos, cómo nos cuesta mostrar nuestras vulnerabilidades y cómo, a veces, necesitamos un pequeño empujón para darnos cuenta de que no estamos solos. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza,
la honestidad y la empatía en nuestras relaciones, y nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos las mismas necesidades y los mismos anhelos, el amor, la aceptación y la compañía. Y al final, eso es lo que hace que esta historia sea tan conmovedora y tan cercana a nuestros corazones. Nos vemos reflejados en la lucha de Kerem por superar sus demonios internos, en la paciencia y la determinación de Ande y en las complejas dinámicas que se establecen entre todos los personajes. Y es esa identificación, esa conexión con la historia, la que nos hace esperar con ansias cada nuevo capítulo, cada nuevo giro, cada nuevo momento de tensión y emoción. Porque al final, todos queremos ver a Kerem y Ande juntos, felices y libres de todas las barreras que los separan. Queremos ver cómo su relación se transforma, cómo se profundiza y cómo supera los obstáculos. Y esa esperanza, esa expectación, es lo que nos hace seguir viendo, analizando y reflexionando sobre esta historia que nos ha robado el corazón. Y llegamos al final de este análisis apasionante, de este viaje a las profundidades del alma de Kerem y Ande. Hemos visto cómo un simple acto de pedir ayuda ha desencadenado una serie de reacciones que nos han dejado con la boca abierta y el corazón acelerado. Hemos analizado las motivaciones de cada personaje, sus miedos, sus esperanzas y sus deseos. Y hemos comprobado una vez más que esta historia no es solo un cuento de amor, sino también una reflexión sobre la vulnerabilidad, la confianza y la importancia de la conexión humana. Recordamos que Kerem, ese hombre que se ha mostrado tan distante e inaccesible, decide dar un paso importante al pedir ayuda a Ande, un acto que desafía su propia imagen y nos revela una faceta más humana y frágil. La reacción de Ande, mezcla de sorpresa, preocupación y esperanza, nos muestra la profundidad de sus sentimientos y su deseo de estar ahí para él. Y por supuesto, no podemos olvidar la reacción del resto del grupo, cada uno con su propia perspectiva e intereses, todos observando con atención este cambio en la dinámica entre Kerem y Ande. En resumen, este momento ha sido un punto de inflexión en la historia, un quiebre que nos hace preguntarnos qué pasará a partir de ahora. ¿Será este el inicio de una relación más sólida y sincera? ¿O todo volverá a la normalidad y Kerem volverá a su actitud distante? Las respuestas, como siempre, las encontraremos en los próximos capítulos, en cada nuevo giro, en cada nueva escena que nos haga vibrar de emoción. Y ahora me gustaría agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este análisis, por dedicar un poco de su tiempo a explorar conmigo las emociones y las intrigas de esta historia. Me encanta compartir estas charlas con ustedes y escuchar sus opiniones y comentarios. Así que por favor, no duden en dejarme sus impresiones en la sección de comentarios. Quiero saber qué les ha parecido este análisis, si están de acuerdo con mis conclusiones y si tienen alguna otra interpretación de este momento tan crucial. Y para terminar, les hago un último llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis y si quieren seguir siendo parte de esta comunidad de exploradores de historias y emociones, les pido que por favor, le den un me gusta al vídeo, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este, y me anima a seguir explorando las historias que nos hacen soñar, reflexionar y emocionarnos. Así que sin más preámbulos me despido por ahora. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más intrigas y más momentos emocionantes. Hasta la próxima y que la emoción siga con ustedes.